A ver. Bien. Bueno, ¿están todos pudiendo ver la pantalla? Perfectísimo, entonces. 1, 2, 3, 4. Hay 3 espectadores nomás, no sé quién más falta. Bueno, como les decía, hoy arrancamos con la primera parte de la unidad 1 de lo que es el programa de matemática de quinto. A ver, también les dejé un video en la parte de bibliografía. Vieron que tienen un archivito que tiene videos donde hay un video explicativo sobre los temas que vamos a tratar hoy por si no llegan a entender algo. Igual en el video habla más de la historia de lo que vamos a tratar hoy que de los puntos concisos matemáticos de las unidades, pero bueno, no importa. Bien. Entonces, cambié de... no, acá. La unidad que hoy nos convoca es números complejos, que es la unidad 1. Y como yo les comentaba el otro día, tenemos que prestar mucha atención en las unidades de matemática porque todas están conectadas entre sí en las unidades del programa. Por ejemplo, números complejos nos va a servir después para calcular las raíces imaginarias que tengan nuestras parábolas o nuestras ecuaciones o nuestros polinomios. Bien, esto es más difícil de lo que parece. Entonces, fíjense que como ahí dice el cuentito, había una vez una raíz negativa. Antes, en la antigüedad, cuando se empezó todo el tema de los conjuntos numéricos, ustedes vieron que hay conjuntos numéricos, están los naturales, están los racionales, todos esos conjuntos que ustedes vieron en primer año. Los matemáticos se encontraron con un problema. Había que encontrarle una solución a la raíz de menos 1. Básicamente, en realidad, lo que había que encontrar era un número que al cuadrado nos diera menos 1. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque imagínense que a nosotros, por lo menos a ustedes, desde que empezaron la secundaria que les han dicho que no existen las raíces de los números negativos. ¿Qué pasó entonces? Los matemáticos, cuando descubrieron este problema, dijeron, hagamos algo muy simple. Creemos un número imaginario al que vamos a llamar i. Y entonces i al cuadrado va a valer menos 1. Y así se genera todo un conjunto numérico nuevo que se llaman los números complejos o los números imaginarios. O sea, fue así de sencillo y de simple como dice acá el cuentito. ¿Qué les digo? Así son los matemáticos. El Bugs Bunny. Entonces, se crea o nace el conjunto numérico de los números imaginarios o los números complejos. Entonces, como les decía, ahora el tema es que nosotros sabemos que i al cuadrado vale menos 1. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos una raíz negativa de cualquier número, sabemos que ese cualquier número multiplicado por menos 1 nos va a dar ese número por i. Porque si nosotros tenemos la raíz de un número común por i al cuadrado, que vale menos 1, simplemente lo reemplazamos dentro de la raíz y cuando se simplifique y calculemos la raíz de ese número, vamos a obtener una raíz real. En realidad es una raíz imaginaria porque va a estar i, pero ya por lo menos vamos a poder obtener una raíz y no como antes que nos decían, no, algo hiciste mal porque no existen las raíces negativas. Y entonces te dirán, ¿y para qué sirve todo un conjunto numérico de números que básicamente no existen? Porque como dice la palabra, son imaginarios. Y ustedes dirán, si son imaginarios, ¿lo inventaron los matemáticos? Pues sí, son imaginarios y los inventaron los matemáticos, pero se usa en la matemática real de la vida cotidiana, porque se usa para explicar fenómenos naturales, tanto como a macroescala, en la galaxia y en el espacio, como a microescala, sino a una escala molecular y atómica. También se usa para determinar la dinámica de los fluidos, para determinar la dinámica de los gases, se usa para calcular y llevar a cabo simulaciones espaciales. Entonces, creamos todo un conjunto numérico que nos ayudó a resolver un montón de incógnitas que teníamos anteriormente y que hoy en día son aplicables a un montón de temas cotidianos que por ahí, si bien
No es que ustedes lo están aplicando todo el día, los científicos sí les fueron de ayuda y sí los aplican. Pasemos entonces dejando la historia me he colgado y no estoy grabando acá. Pasemos entonces llevando a la historia las formas de expresar un número complejo. Nosotros vamos a tener 3 formas de expresar un número complejo. En realidad hay 4, pero hay una que yo no la pongo porque básicamente no tiene necesidad, o por lo menos no está dentro del programa, creo que es por eso que no la pongo en realidad, que es la forma trigonométrica. Fuera de eso, la primera forma es la forma binómica. La forma binómica de expresar un número complejo es poner la parte real sumado o restado a la parte imaginaria. ¿Por qué? Porque en los conjuntos numéricos de los números imaginarios, cuando uno expresa un número imaginario, siempre hay una parte real y una parte imaginaria. Porque el conjunto va así. Tiene que tener el número una parte real y una parte imaginaria. Que no significa que la parte real no pueda valer 0. Ojo, que a veces ustedes van a decir, pero no tiene parte real. Sí, sí tiene parte real, pero vale 0. Vamos a las cuestiones que yo tengo en matemática de quinto, es que el 0 es un número y es válido. Y van a ver que este año vamos a trabajar bastante con el 0. Entonces, yo haciendo esas clases de cosas, no, se están confundiendo de docente. No, aparte. Pero bueno, sí, probablemente sí. Eh, Fuera de eso, el 0 es un número y puede estar. Entonces, si la parte real no está escrita, es porque vale 0. La parte imaginaria puede ser positiva y negativa, igual que la parte real. Entonces, esta fórmula que ustedes ven ahí, en realidad es simbólica. El más puede ser un menos y el A puede estar positiva o negativa. Pero fíjense que en la forma binómica se especifica que la parte imaginaria está multiplicada por i. ¿Ves que dicen b por i? Es un número por el número imaginario. La siguiente forma, espérense que yo cambio acá, ahí está. Es la forma por par ordenado. Que esto es como cuando ustedes escribían un punto en matemática de tercero. Vieron que tenían que hacer funciones lineales y les decían hallar un punto. Bueno, la forma por par ordenado básicamente es describir el punto hasta donde llega el segmento de nuestro número complejo. Fíjense que tenemos de nuevo A y B, pero ahora están separados por un punto y coma y no se especifica, no se pone A más B o A menos B, sino se pone A punto y coma B. Y ojo, esto no significa que A y B no puedan ser negativas, o sea, les quedaría menos A punto y coma menos B. Y tampoco el de par ordenado. Ustedes cuando escribían antes un punto, cuando nosotros queremos especificar un par ordenado, siempre está por separado con punto y coma. ¿Por qué? Porque el punto y coma da el orden que tiene el par ordenado. Imagínenselo como que A es X y B es Y. ¿Vieron? Cuando escribían un punto ponían XY y en el medio un punto y coma. Igual. Ajá. Claro. Exacto. Que también puede pasar. O sea, puede ser que la parte imaginaria sea 0. La diferencia entre esta forma y la otra forma es que esta va entre paréntesis con punto y coma y que nos lleva a la i explícita. O sea, fíjense que la b no está multiplicada por la parte imaginaria, sino que ya asumimos que la b es la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, para pasar de una forma a la otra, entre la forma binómica y la forma de par ordenado, no es muy complejo. Simplemente reemplazamos A y B en cada fórmula y listo. Y acá es donde se complica un poco más. Fíjense. Veníamos bien con los gatitos felices y acá derrapamos un poco más. Porque de todas las formas que hay, aparte de la trigonométrica,
La forma polar es por ahí un poco más compleja, porque acá ya estamos hablando del módulo del segmento del número complejo y del ángulo del módulo del segmento del número complejo. Y esto es un poco más complicado porque ya tenemos que calcular el módulo, que se calcula con una formulita, y tenemos que calcular el ángulo, que aparte de calcularlo con una fórmula, nosotros tenemos que ver el ángulo en qué sector de nuestro eje de coordenadas está, ¿sí? Entonces, por ahí de las tres formas que tenemos nosotros de expresar un número complejo, la más complicada es la forma polar, pero ya van a ver que por ahí depende de para qué vayamos a usar el número complejo, es como la que menos se usa. Bien, qué bueno, menos mal. Bien, entonces, ahora sí, nos vamos al pizarrón, así les explico cómo se hace. Ay, que me estaban escribiendo los profes. Ahora sí, nos vamos al pizarrón, nos vemos ahí y les explico cómo se calcula por forma polar los números complejos. Esperen que estoy cerrando las cortinas porque me está entrando tierra. Ahí está. Bueno, ahí está. Perfecto. Cambiamos para el otro lado. Vaya. Esto. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense que nosotros decíamos que Z es como la manera genérica de decir un número complejo, es igual a R por alfa. Y entonces dijimos que R es el módulo y alfa es el ángulo. ¿Y por qué es esto? Cuando nosotros colocamos un número complejo en un eje de coordenadas, estamos básicamente diciendo que tenemos la parte real y la parte imaginaria. Y ambas partes forman un punto. ¡Ah! ¿Qué tal? Y a mano asada me salió el... Entonces, soy feliz con tan poco en estos días, chicos. Bien. Fíjense entonces que nuestro número complejo, esto es una R, aunque no lo parezca, la voy a escribir de otra manera porque parece una B. Tenemos entonces ahí nuestra parte real y nuestra parte imaginaria. Fíjense que lo que nosotros hacemos es básicamente un segmento que va desde el punto 0, 0 hasta las coordenadas que tiene nuestro número imaginario. ¿Qué pasa? Para sacar la forma polar, lo que hacemos nosotros es medir el largo que tiene nuestro segmento y calcular el ángulo que forma con el eje horizontal. Y ustedes dirán, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, y quise borrar y no pude. Ahí está. Ah, ¿no querían borrar? Control Z. Ahí. Ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Saca captura, dale, te espero. Bueno, saque captura. Es re loco porque ahora los tengo que dejar sacar captura, pero cuando estábamos en clase me re enojaba cuando le sacaban fotos al pizarrón. Sí, a mí tampoco, obviamente. Y a mí ya el pizarrón. Ahí estamos, tenemos la captura. Perfecto. Sigamos entonces. Para calcular el módulo sería, o sea, para calcular R, hay una formulita que se usa que dice que R es igual a la raíz de los componentes al cuadrado. O sea que fíjense que en sí, de momento no es tan difícil. No sé, fijémonos si, qué sé yo,
Pongamos 2 y 3, nuestro número imaginario, y tenemos que sacarle el módulo, decimos, bueno, R es la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces R, uy, que se nos borra, R es la raíz de 4 más 9. Y esto queda la raíz 9 de 13. Y ustedes dirán, perfecto, pero me enseñaste a sacar raíz negativa, pero la raíz de 13 no existe en los números naturales, así que ¿qué me estás diciendo? Bueno, no importa. Esto justamente lo pueden expresar como raíz de 13 y no pasa nada que el z quede igual a raíz de 13 con el ángulo. De hecho, en los números imaginarios es muy común encontrar esta clase de raíces, salvo que la profe haya sido muy buena y se haya puesto a pensar en todas las raíces que les dan números naturales y armarle los números imaginarios en base a las raíces naturales. Si no, les puede llegar a dar una raíz así. La otra opción que tienen es recurrir a los métodos de segundo año y de primer año y racionalizar esta raíz hasta que quede algo más ameno a la vista, pero es opcional. Bien, y acá la parte compleja, que para mis queridos alumnos recuerdan el año pasado que yo les había pedido justamente que hagan un lindo machetito de trigonometría. Yo estoy sacando un par de trapitos al aire ahí con la gente de cuarto. Bien, sí. De hecho, se suele colar a las clases. A veces anda de... Bien. Fíjense entonces, si yo tuviera, a ver, al fan de Cocoxia, a ver, perfecto. Consideremos entonces que yo tengo que sacar el ángulo de un segmento, que no sé por qué me cambia, ahí está. Bien, yo tengo que calcular el ángulo de ese segmento. Según trigonometría, ¿qué necesitaría hacer? Este es nuestro conjunto AB. Vamos a ponerle ahí. A es X, B es Y. O sea que acá está A y acá está B. Hmm. Sí, alfa justamente se llama el ángulo, pero ¿y cómo? Claro. En realidad es del punto cero en relación al horizontal. Mucho, mucho así como decir. Ah, reganchero. Bueno. Y acá, y acá hay otro tema. Fíjense que no es lo mismo que yo tenga un segmento acá, a que tenga un segmento acá, a que tenga un segmento acá y a que tenga un segmento acá. Pues yo puedo tener segmentos. Ay, perdón.
El gato saltó arriba de la pantalla y pensé que me iba a pisar la computadora. Que fíjense que si yo, ustedes acuérdense lo que yo les dije, todos estos ángulos se calculan en base al ángulo con la horizontal. Entonces, cuando yo calcule este ángulo, va a calcular este ángulo. Y yo necesito saber este ángulo. Cuando yo calcule este otro ángulo, va a calcular este ángulo. Y yo necesito saber, ay, que se me cortó en la mitad, este ángulo. Y así. Entonces estamos como ahí en un dilema existencial. Bueno, les voy a dar la fórmula para calcular esto. Ustedes hacen teorema de Pitágoras, calculan, bla, 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 despejan y llegan a que el ángulo, ay, control Z, nosotros le habíamos puesto alfa, ¿no? Al ángulo. Sí, patita, el tita. El tita era de... Yo le decía tita a los ángulos del año pasado. Bien, no. Ahora le vamos a decir alfa, va a ser igual. Y acá los mato. O arco tangente, arco tangente. O se puede poner como tangente a la menos 1, que es la inversa de la tangente de... Esperen que estoy teniendo problemita con el pizarrón, que no me escribe. Ahí está. De... Chan, chan. Que perdí. Acá. B sobre A. Era tan simple como esto. El arco tangente o la tangente a la menos 1... Ay, este no va. Fíjense. Esto de la virtualidad. Ahí está. De B sobre A nos da el ángulo que tiene nuestro segmento. Pero el problema es que esta fórmula solo nos sirve para los ángulos que se encuentran en el primer cuadrante, porque acuérdense ustedes, les voy a dejar que copien la fórmula y yo voy a hacer acá un mejor. Y que esto se me cambia por acá, acá. Esto nos sirve, ustedes imagínense que ese eje de coordenadas está recto. Nosotros tenemos acá, ay Dios mío, ahí, 1, 2, 3. Nuestros sectores en los cuadrantes del eje de coordenadas. Este así solito nos sirve solamente para este sector. ¿Qué tendríamos que hacer si nosotros tuviéramos en el otro sector? Mm, 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 no, acuérdense que esta fórmula en sí nos da a nosotros el ángulo que se forma entre el segmento y la horizontal. Entonces, si yo estoy obteniendo este ángulo, pero yo necesito este ángulo, ¿qué voy a hacer? No, nos da el ángulo que se obtiene entre el segmento y la horizontal. Pero obviamente que es como el ángulo más cercano, porque la horizontal, fíjate, obtiene en realidad este ángulo y no el más grande. Porque ¿para qué voy a dar toda la vuelta yo? Pensemos, pensemos. Arco tangente de A sobre B nos da justamente el ángulo. Pero yo tengo que calcular el ángulo grande y no el ángulo chiquito.
Perdón por el ruido, pero es el basurero ahí que vino a... La C. ¿Qué sé? ¿Qué pasa si yo obtengo un pedacito de un ángulo recto? Pero quiero saber el otro pedacito del ángulo recto. ¿Es necesaria? ¿Es fundamental? ¿Cuánto vale un ángulo recto? Bueno. Y o sea que yo tengo 90 grados más el angulito que yo calculé. ¿O qué estoy calculando? Pensemos, pensemos. Aunque se puede. Vamos. Le frenamos los esquís a la neurona esa y la ponemos a trabajar. ¿Qué tenemos? A ver, yo ya no sé cómo reformularlo. Quiero que lo saquen ustedes. Así de maldadosa soy. A ver. Vamos a reformularlo desde cero. Aquí, acá, acá. Suprimir. Yo tengo entonces mi eje de coordenadas. Que ya me volvió a bajar esto casi. Bien. Yo tengo mi eje de coordenadas. Y tengo acá... qué feo. Ahí va. Ahí está. Mi segmento. Cuando yo haga la tangente a la menos 1 de B sobre A, me va a obtener este ángulo. Pero yo quiero obtener este ángulo. Si yo sé cuánto vale este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? Media vuelta, ¿cuánto vale? 180. Ahí. Y yo sé que 180 es igual a la parte A más la parte B de los dos segmentos que yo tengo, ¿o no? Se supondría que si yo hice bien los cálculos, el ángulo chiquito que yo obtuve con la tangente más el ángulo B, que es el que yo quiero saber, me tienen que dar 180. Y en las matemáticas existe algo grandioso que dice que hay algo que se conoce como X, que le vamos a decir que B es X, porque yo sé que a ustedes les gusta ponerle a las incógnitas X. Y entonces, ¿qué decimos? Si 180 menos A es igual a X. Y obtengo el ángulo que a mí me interesa. ¡Tarán! Había que hacer eso nada más. Era tan simple como esto. No lloren, no lloren, no lloren, Carlos. ¿Mm? ¿Cómo que no va a ser real? ¿Qué pasó? Sí. A 180 le resto A, porque yo tengo todo este ángulo. Ay, que no sé si ustedes pueden ver. Si yo tengo todo este ángulo grandote y le resto esta parte chiquita, obtengo la parte que yo quiero saber, que es el ángulo B. Bien, hicimos el primer cuadrante
nos quedan los otros dos cuadrantes. Pero en los otros dos cuadrantes básicamente aplicamos lo mismo. Nosotros vamos a tener, fíjense, suprimir. ¿Qué pasa si yo ahora en vez de en ese cuadrante, aquí y acá, tengo en este cuadrante? ¿Qué tengo que hacer? Yo voy a obtener este ángulo. Pero quiero obtener este ángulo. ¿Qué hago? No, 270 sería hasta acá. Me llevo 2. Y fíjense, si yo obtengo que desde esta esquina hasta esta esquina son 180 y yo obtengo con mi formulita solamente el ángulo A, 180 más A me da el ángulo total. Y ya está. O sea que si está en el cuadrante 3, tengo que hacer 180 más el ángulo que obtengo y me va a dar el ángulo total, que es toda esta vuelta que tengo que hacer. Ajá. Está la forma binómica. El módulo. Ajá. No, acordate que nosotros estamos viendo la forma polar de un número complejo. Un número complejo que sea A más B de I se puede escribir como A más B de I, como A punto y coma B, o se puede escribir como, control Z, R de tita. R es el módulo y se calcula con la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Y tita se calcula con la tangente a la menos 1 de B sobre A. Que no me escribe la B, ahí está, sobre A. Uy, no se me escribe la A ahora tampoco. Ahí está. Entonces, en realidad esto va relacionado a la primera tarea que van a tener que hacer ustedes en relación al tema, que es yo les pongo un cuadro, les pongo los números complejos de esta manera y ustedes tienen que pasar de una forma a otra. Es como... Ah, no, porque todavía no han tenido ese tema. Bien. Claro. Exactamente. Exacto. Rayos. El tema va a ser justamente que cuando ustedes obtengan, o sea, cuando quieran sacar la forma polar, tienen que acordarse de hacer este cálculo que estoy haciendo yo acá. Porque si no, solamente les va a dar un pedacito del ángulo y no el ángulo completo. Pero aquí la profe, ante las sabiendas de las posibilidades de que todo esto pase, les va a generar un machete automático que les va a servir para saber cómo lo tienen que hacer. Entonces, a ver. Qué grande la profe. Entonces nosotros sabemos que el arco tangente de B sobre A es tita. Pero el arco tangente de B menos B sobre menos A, que eso nos da en qué cuadrante, porque si B es negativa es A negativa, ya está en otro cuadrante, nos da tita más 180, porque está en el cuadrante 3. Y después tenemos acá el arco tangente
de B positiva sobre A negativa nos da 180 menos tita, porque está en el cuadrante 2. Espérense que borro este pedacito acá. Y me queda la última, que era la que íbamos a hacer recién, pero ya estamos con poco tiempo. Y ya me cambio, esperen, control Z, control Z, control Z. Que me cambie acá la escritura esto, por favor. Acá, arco tangente de... ¡Ay, Dios mío! Cuando se me baja, como yo hago que se oculte la barra, menos B sobre, y no me escribió la B, sobre A es igual a 360 menos tita. Ahí está. Entonces, ya saben que se me quedaba ahí sin espacio para el machete. Fíjense que si yo tengo, y no, porque estarías dando más de una vuelta, y volverías al primer cuadrante, que es el arco tangente de B sobre A, que es tita. Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, A menos B de I, me tengo que ir a la última forma, porque está en el cuadrante 4. Si yo tengo menos A más B de I, me tengo que ir a la tercera forma, que está en el cuadrante 2. O sea, según cómo esté escrito el número complejo, va a definir cuál de estas 4 opciones tengo que usar. También podría decirle yo, usen la lógica y háganlo viendo en qué lado del cuadrante está. Pero si ya andaban patinando las neuronas hoy, mejor les paso el machete. Diga. De momento no es necesario que hagan el gráfico. Por momento lo único que necesitamos, que yo necesito que hagan, es que pasen de una forma a otra. Y ya está. Y la R. Claro. Y la R. Hagamos un ejemplo. Así ya lo cerramos. A ver. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Puedo borrar el machete? ¿Lo copiaron? ¿O quedó por lo menos ahí a medio saber? Bien. Fíjense. Si yo supongo que tengo, le vamos a poner números, porque yo sé que a ustedes les gusta hacer ejemplos con números. Bien. Vamos a tener 3 más 2i. Si yo le estoy dando este número, ¿en qué forma está? No. ¿Cuál es la forma que tiene este número complejo en base a las 3 formas de expresar un número complejo? Bien. Binómica. Ahora, de binómica la tenemos que pasar a par ordenado. Entonces, ¿esto cómo quedaría? La par ordenado va A, punto y coma B. Si yo sé que este es A y este es B, pongo. Y ven que seguimos como las imágenes de los gatitos, está todo tranquilo acá. Ahora, si yo tengo que pasar esta fórmula a R sobre tita, que es la forma polar, y ahí tenemos que empezar a hacer cálculos. Primero calculamos R, que R es A al cuadrado más B al cuadrado, todo eso la raíz. Entonces tengo que hacer 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, todo eso la raíz. Y ya habíamos dicho que esto era raíz de 13. ¿Sí? 3 por 3, 9, 2 por 2, 4, 9 más 4, 13. Que la podíamos dejar como 13 así nomás, o la podíamos poner como, no sé, simplificar la raíz de 13 y buscar los comunes y bla, bla, bla. Y después nos queda sacar el ángulo, que nosotros sabemos que tita es igual a la tangente a la menos 1 o el arco tangente
de B sobre A. Y acá háganlo ustedes si tienen calculadora a mano, porque yo no sé dónde dejé la calculadora. Si alguno tiene una calculadora científica a mano. Esto queda 2 sobre 3. ¿Sabés cómo poner tangente a la menos 1 en la calculadora? Es Shift tangente. Perfecto. Ah, yo no sé. En mi calculadora, por ejemplo, en el celular no me deja, porque tengo una básica. Sí, puede dar número con coma. Bien. Sí, supónganse que es 36,6. Entonces R sería igual a raíz de 13,36 grados. Pónganle. Nos podemos redondear. A ver, no necesariamente que poner tanta coma. 36,6 o 33. ¿Cómo era? ¿33,6 o 36,3? Ahí está. Entonces, a ver. Entonces acá. Suprimir. Suprimir. Entonces hay que poner acá 33,6 grados. Y ahí queda expresado de la forma polar. Los chicos decían lo mismo en física el año pasado. Ahí está. Siempre con el ejemplo cerramos toda la idea y queda como todo más visualizado. Bien, ¿queda alguna duda entonces? Por ahora, hasta que nos toque hacer el trabajo práctico. Hasta ahí llegamos. Bien. Bueno, entonces, esperen que dejo de grabar.